Buenos días. Eso, con alegría. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir esta mañana la palabra con ustedes. Y pues vamos a continuar. Parece ser que hoy es la última charla de la serie Ecos del Primer Amor. Cuando el pastor me habló de esto, pues uno se pone a pensar, ¿de qué hablo yo de ecos del primer amor? ¿No? Porque yo escuché lo que él ya había hablado y como que ya no deja mucho espacio. Pero lo primero era pensar qué es eso de ecos del primer amor, y entonces empecé como a tratar de descifrar eso. Y ecos viene de una palabra griega que es oikos, que significa casa, hogar, morada. Entonces uno dice, ¿por qué eco salió de oikos, que es casa? Y es muy simple, porque en realidad los griegos pensaban que el eco era algo que salía de uno, se iba, pero regresaba otra vez a su alma, ¿no? Entonces de ahí es que sale esa palabra ecos. Es decir, que el sentido de la palabra eco es una resonancia, un recuerdo, una experiencia de una conexión que tuvimos con Dios cuando hablamos del primer amor. Pero ¿cómo ata uno el eco a Dios cuando dice el primer amor? Bueno, está relacionado con lo que la Biblia nos habla en Apocalipsis 2:4, que la leyó el pastor en una de las predicas, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la palabra amor ahí, que quiero exaltar ahí en esta cita bíblica, dice ágape en griego, ¿sí? No es filios, no es eros, que el filios es el amor familiar, el que uno se tiene entre hermanos o los padres, y el eros es el amor que uno tiene hacia su pareja. Pero el amor ágape es un amor muy especial, un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor que busca el bien de la otra persona y aún por los errores, con las fallas de las personas, ese amor continúa hacia esa persona. Realmente ese amor, el único que lo puede tener al 100 es Dios. Porque a uno ni de padre, porque a veces los hijos uno los ama mucho, pero a veces hacen cosas que uno lo que quiere es darles, pero con lo que uno tiene en la mano, aunque sea con la chancleta, ¿no? Y pues ese amor incondicional no es tan firme en nuestros corazones, pero Dios sí. Entonces uno puede entender que el contexto de ecos del primer amor se está refiriendo a esos experiencias, encuentros que nosotros tuvimos con Dios, ¿sí? Y que de pronto nos regresan, nos acordamos algunas veces, y que nos llevaron esas experiencias a una convicción de Dios. Yo no sé si tú has tenido ese tipo de experiencias, ¿sí? Y pues la idea de este eco es regresar a esa relación primera que nosotros tuvimos, ¿sí? Que pues dejaron una huella marcada en nuestras vidas. Es un llamado de nuevo a la pasión de Dios, ¿no? A que busquemos a Dios con una entrega genuina. Yo lo que recuerdo es que pues mi vida fue un desorden total antes del Señor Jesús, no sé la tuya. Pero pues yo realmente, mi mamá se divorcia de mi papá cuando yo era muy pequeño, mi mamá se vuelve a casar con un testigo de Jehová. Y a él lo expulsan de los testigos de Jehová porque pues se casó con una divorciada. Y entonces este testigo de Jehová nos lleva a nosotros, a los testigos de Jehová, y yo estudiaba en un colegio evangélico, pero mi papá
me llevaba a la iglesia católica. Entonces yo tenía una confusión, pero así tipo campeón, ¿no? Yo estaba bien confundido con todo eso espiritual, porque los testigos de Jehová, según ellos, Jesús no es Dios, o sea, la Trinidad no existe, y los católicos decían una cosa y los evangélicos decían otra. Y yo entré a la universidad y yo dije, todo esto nadie me aclara nada, y yo dejé de creer en Dios. A esa conclusión llegué. Y así empezó mi vida, a caminar sin Dios, a penetrar en una tiniebla y una oscuridad profunda, en donde solo hubo pecado, dolor y miseria, ¿sí? Porque es una miseria. Uno cree que anda feliz por el mundo, pero en el fondo es una soledad profunda interior, ¿no? Aunque uno ande con gente. Así vivía yo. Hasta que conocí al Señor Jesucristo, tuve un encuentro con Él. De un día para otro mi vida cambió, pero así yo recuerdo una tarde del sábado 5 de noviembre de 1994. Esa fue la fecha que yo conocí al Señor, como a eso de las 2 de la tarde. Imagínense cómo tengo eso. Lloré lo que nunca he llorado, lloré toda la tarde. Y el Señor sanó mi corazón, ¿no? El domingo siguiente yo seguía llorando. Yo el lunes fui a trabajar y yo era otra persona. Yo de 10 palabras, 11 eran vulgaridades. Se quitaron las vulgaridades de mi boca. Nunca más volví a ser infiel. O sea, dejé de tomar, dejé de hacer locuras. Por supuesto, mi mujer no me creía, pues, porque ya tanta cosa, ya ella no me creía. Pero pues el cambio pasó, fue impresionante. Entonces yo me ponía a estudiar la Biblia, a estudiar la Biblia, tenía 3 versiones. Usted no sé si tiene esas Biblias grandotas católicas que ponen así en medio. Yo tenía una de esas, tenía otra, Dios habla hoy, y otra versión que creo que era una Reina Valera. Y empecé a estudiar, que Dios me explicara cómo eso era ese tema de la Trinidad. Yo quería averiguar. Pero mire, de una manera sobrenatural, Dios empezó a mostrar cómo es eso de la Trinidad. En su inmensa misericordia, Él me aclaró, ¿sí? Y así empecé a buscarlo, y cuando pasaron los años yo estaba metido en el ministerio de cárceles, ministerio de misiones, ministerio de evangelización, ministerio de alabanza, ministerio, todo lo que podía yo me metía, ¿sí? Ahora, en lugar de andar parrandeando todas las noches, ahora estaba todas las noches en la iglesia, en nuestra iglesia, que era muy grande. Y eso es lo que uno empieza a ver, la gloria de Dios, ¿no? En ministerio de liberación, ver cómo Dios libera gente, ¿no? Ministerio de evangelización, ver gente cómo se convierte. Ministerio de cárceles. En todo empezamos a ver milagros, sanidades, de veras, impresionante. Y esos son los ecos que hoy que estuve haciendo esta charla, todos estos días le vienen a uno a su mente tantas experiencias tremendas que yo viví con el Señor, y esos son los ecos que le regresan a uno, ¿no? Eso es. Pero pareciera ser que a pesar de todo eso, en muchos casos, el creyente se olvida de eso y de alguna manera se empieza a apartar de Dios. Por eso yo le puse a esta charla, ¿por qué los cristianos dejan el primer amor? Si ya lo tienen, ¿por qué lo dejan? ¿Por qué el Señor dice, tengo algo en contra tuya? Tú dejaste tu primer amor. Es un reclamo que hace el Señor. ¿Por qué? Entonces yo tengo 4 puntos que quiero hoy hablar con ustedes. El primer punto es, lo más importante es conocer a Dios y conocer su amor. Eso es lo más importante, conocer a Dios y conocer su amor. Hay gente que dice conocer a Dios, pero no conoce su amor por él o por ella. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Leamos Oseas 6:3.
no sé si si la tenemos. Ah, ok. Dice, conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Entonces me gusta esta cita porque dice, conozcamos al Señor. ¿Y qué palabra dice después? Esforcémonos. Es decir, que requiere un esfuerzo conocer al Señor. Hay que hacer algo, yo tengo que hacer algo para conocer a Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer, pero hay una promesa. Esforcemos por conocerlo. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de ¿qué? De manifestarse. Es una promesa de Dios. Entonces, yo no puedo conocer a Dios ni su amor si yo no me esfuerzo. Yo no voy a poder ver cómo Dios se empieza a manifestar en mi vida si yo no lo busco. Si yo no trato de poner algo de mi parte para conocer a Dios. Mucha gente dice yo conozco a Dios, pero en realidad la verdad es que nos enfocamos más en nosotros mismos que en conocer a Dios. Déjame hacerte esta pregunta. Al día, ¿cuánto tiempo del día pasas tú pensando en ti mismo? Piénsalo, no me digas solo piénsalo. Y te voy a decir la respuesta, todo el día. Uno dice, pero no, uno se levanta y está pensando, me tengo que bañar, yo. ¿Qué ropa me voy a poner? Yo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer con mi familia, con mis hijos, mi trabajo? Y empiezo el día pensando en mí y en resolver mis problemas, mis necesidades y mis situaciones. La mayor parte del día la pasamos pensando en nosotros mismos. Y así es como nos vamos conociendo, porque vamos experimentando cómo es que yo reacciono ante situaciones diversas. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a Dios? ¿Qué respondes? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios? Hay gente que se levanta en la mañana y va al baño y ahí, bueno, gracias Señor, y en lo que se echa al baño ahí está orando, ¿no? Si bien le fue. Tal vez la única oración del día es gracias por estos alimentos y ya, ¿sí? Si bien le fue. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Y cuánto te dedicas a ti mismo? ¿Cuánto te esfuerzas por conocer a Dios? Yo tengo aquí una estadística que la verdad es que es muy triste. Escucha esta estadística. 20% de los cristianos nunca oran. 25% de los cristianos nunca leen la Biblia. 30% no se congregan. 40% no dan ninguna ayuda a la iglesia. 50% nunca van a estudios bíblicos ni enseñanzas que les puedan ayudar a crecer. 60% no va a ninguna reunión que solo sea el domingo. 70% no ayuda a ninguna misión ni ninguna otra institución. 75% no sirve en la iglesia. 90% no tiene una reunión familiar que le dé culto al Señor por lo menos una vez a la semana. 95% nunca ha llevado a alguien a Cristo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que nosotros los creyentes, que nos llamamos creyentes, estemos viviendo ese tipo de cristianismo? Pues lógico, pues es lógico que nos vamos a ir separando, dejando el primer amor, porque la verdad es que ni conocemos a Dios. Y entonces me lleva al punto 2. Nos cuesta confiar en Dios.
¿Cómo voy a confiar en alguien que no conozco? ¿Sí? Yo no puedo confiar en alguien que no conozco, ¿sí? Si yo no conozco a Dios y no conozco su amor, no he visto milagros, no he visto cómo se mueve el poder de Dios en la vida de alguien, pues ¿cómo voy a confiar en Dios? Yo creo que si pregunto aquí cuántos tienen problemas o necesidades o tienen que tomar decisiones difíciles, creo que todos de alguna manera levantaríamos la mano. Y ese es el problema, que no confiamos en Dios. Y no es que uno diga, no, yo sí confío, porque la gente dice, fíjate esto, yo confío en Dios, pero no le entrego el problema, ¿sí? No, yo confío en que Dios me va a resolver este asunto, ¿sí? Pero no le entrego nada a Dios. O si se lo entregan llegan muy afligidos y angustiados y le dicen, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi problema, la pongo delante de ti, Señor. Y la ponen ahí y empiezan a decirle, Señor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. Y ahí te la entrego, Señor. Terminan de orar y estoy hablando emocionalmente, la recogen y se la vuelven a llevar. O sea, no la dejó en verdad. Porque no confían en Dios. Y muchas veces hemos visto la gloria de Dios, pero es inevitable como humanos que tendamos a creer más en nuestras capacidades, más en nuestras técnicas para resolver las situaciones que en Dios, más en nuestras conexiones que en Dios. Ver cómo yo me muevo para conectarme o hacer las cosas que tenga que hacer para resolver, pero no busco a Dios. ¿Por qué? Porque no confío en Él. De verdad, de palabra, uno puede decir que confía en Dios. Ahí pone Jeremías 17, versículo, creo que 5 o 7, dice que confiemos en Dios y que pongamos nuestra confianza. No es solo de confiar, sino poner la confianza en Dios. Y eso es un esfuerzo adicional. Mira, a mí me acaba de pasar este mes, ahorita que está terminando. Bueno, en realidad este mes fue. No, el mes pasado fue, finales. El lugar donde trabajo, yo muy feliz, todo bien. Ya me habían llegado los impuestos y eso me dejó fuera de base porque ni esperaba yo eso y como es algo que yo no controlo bien, ¿sí? Porque yo llevo viviendo aquí poco tiempo, me dejó fuera de base económicamente. Y al final del mes, la oficina de acá, dicen, vamos a cerrar esta oficina, y la cerraron. Entonces, no queda como desubicado, más que mi esposa no le salen sus papeles, ella está fuera del país, y decidimos que no se viniera, sino que hasta que estuviera aquí, y qué bueno, porque ahorita dice que todos los que están pidiendo residencia tienen que salir para solicitarla fuera del país. Entonces uno dice, qué bueno que no lo hicimos, pero qué mal, porque ahí llevo 3 años en seguir esos papeles. Entonces empecé yo a sentirme como frustrado, como enojado, como estresado, como triste, ¿sí? Eso fue hace unos cuantos domingos atrás. Y yo regresé a la casa como molesto, ¿no? Y empecé a orar a Dios y puse unas alabanzas ahí y empecé a decirle a Dios, Señor, ¿por qué me siento así? Y al rato el Señor habló a mi corazón y ¿sabes qué me dijo? Perdiste el control de todo y quieres tener el control de las cosas. Tú no tienes el control del trabajo, tú no puedes hacer nada con los impuestos, tú no puedes hacer nada con migración, tú no puedes hacer nada, no tienes ningún poder. ¿Por qué quieres controlar? Si yo conozco a Dios, conozco su amor, ¿por qué tiendo a hacer eso? ¿Por qué no voy con el dueño del cielo y la tierra y busco de Él su ayuda?
Y él me habló y me puse a llorar porque de veras dije, oh, qué vergüenza estar chillando ahí otra vez delante de Dios cuando yo conozco quién es Él y los milagros que Él ha hecho. Lo conozco. Pero Él en su inmensa misericordia me habló y me mostró lo que estaba pasando. Entonces, hoy quizás hay alguien que tiene un problema, una necesidad, tiene que tomar decisiones, ¿sí? ¿A quién estás buscando para resolverla? ¿Estás creyendo que tus capacidades son suficientes? ¿Qué persona necesitas quitar para que todo se resuelva? ¿Qué personas quisieras que cambiara para que tú pudieras ser feliz? ¿Qué circunstancia quisieras tú cambiar para que pudieras tener paz y gozo? Probablemente alguna persona podría estar pensando en respuestas. Pero la verdad es que no funciona. ¿Sí? Jeremías 29:11 nos habla la respuesta de Dios para estas situaciones. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, para ti, yo conozco los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan de bien para ti y no de mal? Que aunque las circunstancias se pinten negativas, Dios es bueno y te ama. ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando tú lo conoces, cuando tú conoces cuánto Él me ama, cuando tú sabes quién es Él, es imposible que tú no puedas confiar en Él. Es humano de tener dudas, es humano a veces trastabiar y como empezar a dudar. Pero necesitamos conocer a Dios y su amor para poder confiar en Él. Nos lleva al tercer punto. ¿Por qué abandonamos entonces el primer amor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo primero que yo necesito antes de conocer a Dios es tomar una decisión, decir yo le voy a tener devoción a Dios, voy a tener una devoción hacia Dios. Y esa palabra devoción, primero la tendríamos que definir para que entendamos qué significa, ¿no? Porque hay unos usos bien raros ahí. Pero de acuerdo con los diccionarios, devoción significa compromiso de vivir la vida de uno para el otro, ¿sí? Entonces, en este caso, es el compromiso que yo hago de vivir mi vida para Dios. También dice inclinación, amor y fidelidad especiales hacia alguien. O sea, yo me inclino a ser fiel hacia Dios. Estar voluntariamente sujeto a la obediencia de esa persona. Eso significa devoción. ¿Estamos claros? Teniendo claro qué significa devoción, que es como adoración, pero es una decisión interna, es más que una emoción, es una actitud que voy a tener hacia Dios, ¿sí? Entonces, yo te pregunto, ¿tú le tienes devoción a Dios? Y podría decirme, yo sí le tengo devoción. Ok, de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías? Solo piensa, ¿qué número le pondrías? Y eso nos lleva a pensar, si Dios es la fuente de tu devoción, es decir, fíjate en esto, yo escuchaba hace muchos años a un predicador y él decía, miren, la adoración y la devoción consiste en esto. Cuando tú te despiertas, ¿qué es lo primero que piensas? Y eso me hizo pensar, porque yo lo que pensaba era, hoy tengo que ir a hacer esto, hoy tengo que recibir un dinero, hoy tengo que pagar. O sea, el dinero como que era lo más importante. Yo pensaba en eso. Porque él decía que lo primero con lo que yo amanecía pensando, ese era el centro de mi vida. Y de verdad que así es. Desde hace algún tiempo
yo decidí que el centro de mi vida es Dios y que me despierto y lo primero que trato de poner en mi mente y en mis pensamientos es al Señor. ¿Y sabes qué hago? De una agarro la palabra y la empiezo a leer. Lo primero que hago. Tengo por costumbre leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Hay muchos planes para hacerlo. Llevo años haciendo eso. Y a mí me sirve mucho. Es una buena costumbre, es una manera de conocer a Dios, es una manera en la que Dios te puede hablar. Yo leí hoy la palabra y el Señor me habló muy claro. Pero mucha gente dice, hermano, ¿usted cómo hace para que Dios le hable? Pues lea la palabra. Lea la Biblia, es la palabra de Dios. Y tienen problemas y se alejan de Dios. Es que Dios no me resolvió. Pero ¿cómo te va a resolver si nunca lo buscas? La gente ni busca a Dios y después cuando están en problemas lo buscan y quiere que de inmediato, pero así, rapidito que le resuelva todas sus cosas. Y nunca lo ha buscado de corazón. ¿Cómo le demuestras tú la devoción a Dios? ¿Qué haces tú para decir, bueno, yo sí le tengo devoción a Dios? Yo me califiqué un 5, no es que bruto, un 10, no, pero 5 estoy. Ok, ¿cómo le demuestras ese 5? Pues voy a la iglesia los domingos y de vez en cuando oramos por los alimentos o oramos por los 3 tiempos. Ok, ¿será eso suficiente como para mostrar una devoción a Dios, para conocer a Dios? Eso es algo que necesitamos pensar. Tengo 5 cosas que quiero mencionarte rápido y quiero que tú me digas, por favor me contestes si crees que son ciertas o no. Número 1, ¿tú crees que Dios existe? Di amén. Ay, Dios mío, pero es que no los oigo. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es todopoderoso y omnipresente? Pero de veras, ¿sí? Bueno. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios te ama? ¿En serio? Ok. ¿Tú crees que Dios cumple sus promesas? Y entonces, ¿por qué no lo buscamos? Si Él es bueno, si Él te ama, si Él es poderoso, ¿por qué? ¿Por qué? Se nos olvidan 5 verdades que tú las crees, todos las creemos, los que estamos aquí todos las creemos, pero pareciera que no tienen efecto en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que hay una tendencia en nosotros, muy dentro de nosotros, un problema serio, y es que en el fondo, el que está en el centro del trono de mi corazón no es Dios, soy yo. Y por eso pienso en mí, por eso es que yo me pongo ahí. Y por eso es que yo creo que puedo resolver todo, que tengo el control, que puedo hacer lo que yo quiera y que todos me tienen que rendir culto a mí. Y puedo juzgar y a condenar a toda la creación. ¿Me creo Dios? Y no conozco lo que Dios dice acerca de cómo resolver los problemas con mis hijos, con mi esposa, con mis finanzas, con mi relación con Él. Dios en su palabra habla todas esas cosas. Pues como no la leo, pues no sé. Entonces uno dice, pero ¿cómo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos para que todos caminemos en la misma senda, con la misma fe, en unidad? En fortalecidos por la palabra. Santiago 4:8. Mire lo que dice aquí. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Muchos quieren que Dios se acerque a uno, pero uno no se quiere acercar a Dios. Y sin embargo, Dios lo hace, se acerca a uno. Y está ahí tocando la puerta, pero no le abrimos. Como está ahí en Apocalipsis 3, ¿no? Que Él está tocando la puerta, pero no le abrimos. En medio de todos los problemas y necesidades, tristezas, con problemas en el matrimonio, con los hijos, con las finanzas, con esto, con el otro, y no le abrimos. ¿Tú quieres tener paz? ¿Tú quieres tener gozo en medio de las situaciones difíciles y uno andar en la calle tranquilo? Levantarse en paz sabiendo de que no importa lo que esté pasando, Dios tiene el control. ¿Sabes qué? Después de eso que pasó, me hablaron otra vez la empresa y me dicen, mira, vamos a abrir una oficina en Texas. ¿Te gustaría irte allá? O sea, tengo la oferta ya de trabajo que pues para mí es muy importante por los ingresos, ¿no? Y es porque Dios está trabajando ahí. Porque uno empieza a confiar en Dios. Me voy a poner a loquear y entro ahí, me da un telele y un derrame y todo. ¿Y qué me sirvió? Ay, pues te íbamos a ofrecer un trabajo. Ay, ¿cómo no me lo dijo antes? Entonces la pregunta es, número 4, ¿cómo volver al primer amor? Lo primero que debo de entender es que debo dejar de tenerme devoción a mí mismo, de quitarme del trono y poner a Dios en el centro de mi corazón y que Él sea el Dios de mi vida, Dios de mi familia, Dios de mis finanzas, Dios de todo lo que yo hago día con día, Dios de mi cuerpo. Pero necesito tomar decisiones, ¿no? ¿Te recuerdas lo que decía la primera cita? Esfuérzate, ¿sí? Eso requiere un esfuerzo, pues la verdad es que sí es un esfuerzo, ¿no? Entender que yo no soy capaz ni soy suficiente para resolver mis situaciones. Tal vez sí lo sea, pero creo que Dios es mucho más suficiente si lo busco de corazón. Él es poderoso y además Él sabe qué es lo que está haciendo. Todos sus planes son para bien, ¿sí? ¿Por qué no está mi esposa aquí? Yo me da el patatush, me da el ataque y de todos modos Dios sabe qué es lo que está haciendo. Y de todos modos ella viene, de todos modos a visitarme y yo voy también allá a visitarla. Eso de que uno se tenga devoción a uno mismo, para poder volver al primer amor hay que dejar de ser egoísta. Hay que dejar el orgullo. Hay que dejar de ser ensimismado. La palabra, esa no la puse, pero en Jeremías 2:13 dice, escucha esto, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. Yo sí, porque no la di, pero bueno. 2 pecados, ¿cuáles son? 1, dejamos de ir al agua viva que es el Señor. Y la otra, que yo me creo que soy suficiente con la fuente que yo tengo, que no, dice, es una fuente vacía, es un pozo vacío. 2 pecados que no le agradan a Dios. Y es eso, ¿no? Cuando yo empiezo entonces a ver las cosas bien complicadas, empiezo a sufrir más, entonces corro a buscar a Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos desde el principio? Dependamos de Él, confiemos en Él. Necesitamos tomar decisiones. ¿Y sabes qué? El único que puede tomar decisiones aquí eres tú.
la única persona. Tú decides si quieres seguir tu vida teniéndote devoción a ti mismo o tomas la decisión de conocer a Dios, de tener devoción a Él, conocer su amor, confiar en Él y tener paz y gozo en tu vida. Es una decisión simple, pero es un esfuerzo, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Sí? Jesús nos vino a enseñar cuál es el camino. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino. O sea, este es el camino. Miren cómo se hace. ¿Y cómo es que se hace? Pues Él dependía del Padre. Él dependía del Padre. Él no hizo nada sin que el Padre se lo hubiera mandado a hacer. Entonces ese es el camino, hermanos. Esta tarde ya, ¿no? Ya es tarde. Bueno, esta tarde yo quiero invitarlos a que ustedes consideren este mensaje, esta palabra, recogida de la palabra de Dios. Y que ustedes puedan tomar decisiones pensando que qué es lo que creen ustedes que es mejor para ustedes. Todos los que estamos aquí vamos a tener problemas, ¿sí? Los que no conocen a Dios van a tener problemas y necesidades. Y los que tienen a Dios también. Aquellos que dicen, pare de sufrir, ya no hay problema. Esa es mentira. Sí, esa es mentira. Juan 16:33 dice, ustedes en este mundo tendrán aflicción. Jesús lo advirtió, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Les va a dar paz. Es confiar en Dios. Y no puedo confiar en Él si yo no lo conozco. Yo te pregunto y no tienes que responderme, ¿tú has visto milagros de Dios? ¿Verdaderamente has visto milagros de Dios? Quizás eso es lo que necesitamos hoy, conocer a Dios, empezarlo a ver en nuestras vidas. Puedes conocerlo leyendo la palabra, sirviendo al Señor, hablándole a otros de Dios, congregándote, buscándolo de corazón. Y pues eso te va a acercar lógicamente a Dios. Pero mira, no es una cuestión de hacer como yo vivía antes, ¿no? Es una cuestión de relación, ¿sí? De intimidad. Yo recuerdo en ese tiempo me levantaba a las 5 de la mañana a orar y oraba 1 hora. Hoy apuradamente me levanto a las 6 y duro como 25 minutos, ¿no? Uno dice, de veras, los ecos del amor de Dios, ¿no? Cómo conocí al Señor. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre amado, en esta tarde, aquí estamos delante de ti, Señor, confesando que nosotros sin ti nada podemos hacer. Y hoy más que nunca yo lo entiendo, Señor. Lo entiendo perfectamente. Sé que me tengo que declarar pobre, Señor, pobre de espíritu. Tu palabra dice que si yo me declaro soy pobre de espíritu, de nosotros es el reino de Dios. Quiero pedirte que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a que nos esforcemos por depender de ti, Señor, por buscarte, por tener cada día más de tu presencia, Señor.
Te damos gracias por tu amor. Ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Oh sí, Señor, en esta tarde queremos poner nuestros corazones delante de ti. Ayúdanos a volver a empezar a buscarte como ese primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos durante esta semana a buscarte de corazón, a poner un esfuerzo por volver a ese encuentro, a esa comunión contigo. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.